El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia Universal celebra la festividad de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Celebramos hoy la razón de ser de la venida de Jesús a la tierra. Dios se hizo hombre para que el hombre, el ser humano, fuera nuevamente divinizado. Mientras Jesús asciende al cielo, se eleva en él y con él la plenitud de su naturaleza humana, unida a su divinidad, y con él nos elevamos, nos eleva a nosotros también hasta Dios. Jesús de Nazaret, sentado a la derecha del Padre, ratifica su absoluta y gloriosa victoria sobre la muerte, sobre el odio, sobre el egoísmo y la violencia, sobre la prepotencia y la soberbia de los poderes y reinillos de este mundo. La victoria de Jesús anticipa mi victoria, tu victoria, nuestra victoria. Por lo tanto, este es un día para celebrar la victoria del Señor, que vuelve envuelto en gloria a la casa de su Padre. Y con Jesús ascenderemos todos nosotros también. El camino para volver al cielo está abierto. Jesús ha sido el primer hombre en recorrerlo. Es más, Jesús mismo es el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con el salmista, digamos con voz fuerte, entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. En este día de la ascensión del Señor se nos recuerda la urgente necesidad de transmitir la fe que profesamos y vivimos, la urgente necesidad de evangelizar. No es fácil la tarea que nos ha asignado el Señor, pero no es que sea imposible. Para ninguno de nosotros es un secreto. En nuestro mundo soplan vientos contrarios a todo aquello que esté relacionado con el Espíritu de Dios y el Evangelio de Jesús. Cada día el mal se va afianzando más y más y levantando auténticos obstáculos a la obra de Dios. Estamos viviendo tiempos de oscuridad en un mundo
en el que predomina lo superficial, lo epidérmico, el goce inmediato, la cultura del descarte, úselo hoy y si no le gusta, tírelo mañana, la falta de formación y de referencias, las tendencias y las ideologías oscuras, la cultura de la muerte en todas sus manifestaciones. Eso es lo que estamos viviendo. Vivimos en un mundo en el que un perro, un gato, una tortuga tiene más derechos que un niño. Con cuánto dolor hemos visto el desenlace de la vida del bebé Alfie Evans, un niño que nació en Inglaterra, que viene al mundo como un regalo de Dios y es devuelto sin piedad, sin darle la oportunidad de vivir un tiempo más. ¿Cuántos bebés abortados? ¿Cuántos ancianos a los que se les niega lo mínimo para vivir bien? ¿Cuántos jóvenes a los que se les niega la oportunidad de trabajar o de estudiar, pero que luego linchamos en las calles por haber cometido algún delito? Vivimos en un mundo hipócrita, de doble moral, inconscientes, indiferentes, sumisos, donde la violencia ya es el pan de todos los días en este país y en muchos países del mundo entero. Un mundo en donde decir la verdad es ya una ofensa. Vivimos en un mundo donde los valores humanos y el respeto han sido relegados por un sinnúmero de corrientes absurdas y de pensamientos erróneos que son completamente adversos y opuestos al plan de Dios. Y frente a este panorama que estamos describiendo, ¿qué creen ustedes? Jesús nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Señor nos dice que vayamos por todo el mundo. Así es, a ese mundo al que acabamos de echarle una ojeada. Y Él dice: vayan por todo el mundo. Los cristianos estamos llamados y enviados a dar testimonio no solo en el ambiente familiar o en el entorno más cercano o en el ambiente de todos los días o en el grupito en el que estamos. El Señor nos llama y nos envía a transformar todo el mundo. En el mundo hay 2.180 millones de cristianos, aproximadamente, de cristianos. Los cristianos católicos estaríamos dentro de este número de cristianos, 2.180 millones de cristianos, aproximadamente. Si todos nos tomáramos en serio el mandato del Señor, definitivamente el panorama sería totalmente diferente. En nuestro país, qué diferente sería la historia si cada uno de los que nos decimos ser cristianos asumiéramos nuestro compromiso con Cristo, como debe de ser, con seriedad. Jesús nos dice: vayan. Esto es un mandato que a menudo obviamos, suplantamos, relegamos, incluso hasta olvidamos. Muchos vienen a la iglesia y sin embargo no se encuentran precisamente con el Evangelio. Pablo VI señaló con gran acierto unas décadas atrás en su encíclica Evangelii Nunciandi, anuncio del Evangelio. Dice:
el Papa Pablo VI en este documento: la Iglesia existe para evangelizar. Dicho de otra manera, si no evangeliza, no es Iglesia. Juan Pablo II señaló constantemente la urgencia que tenía el mundo de una nueva evangelización. Y nos decía en su momento San Juan Pablo II que esta nueva evangelización debía de ser nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Ahora el Papa Francisco nos llama a evangelizar a diario. Dice el Papa: todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo, nos dice el Papa Francisco. Este es el llamado del Espíritu de Jesús, que por medio de los grandes profetas y santos de nuestro tiempo nos recuerda día a día cuál es nuestra misión: ser testigos verdaderos de Jesucristo. Nos compromete a anunciarle a Él y enseñar a todos a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Si nosotros no proclamamos con nuestras vidas el Evangelio, estamos diciendo al mundo que no nos interesa el proyecto evangelizador de Jesús, que no le conocemos y que no le amamos. Reflexionemos, queridos hermanos y hermanas, en este día. ¿Qué dice el mundo de ti como cristiano, como cristiana? ¿Qué dice el mundo? ¿Estás predicando a Jesús con tus actos, con tu forma de ser, con tu forma de hablar? ¿Predicas a Jesús y su evangelio? ¿Miran los demás en ti un discípulo de Jesús? ¿Eres sal y luz en tu entorno? Frente a este mundo, nosotros no podemos ya ser de esa clase de cristianos, entre comillas, que se quedan toda la vida mirando al cielo, como les pasó en un principio a los discípulos de Jesús. Dice la primera lectura: dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube los ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Hoy los ángeles, ¿qué nos dirían a nosotros? Hey, upaleños, ¿qué hacen ustedes ahí mirando al cielo? Guanacastecos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Costarricenses, ¿qué hacen ustedes ahí mirando al cielo? Nicaragüenses, ¿qué hacen ustedes ahí parados mirando al cielo? Y así con todas las nacionalidades. Estadounidenses, ¿qué hacen ustedes ahí parados viendo para el cielo? Con frecuencia se nos ha acusado a los cristianos católicos de desentendernos de los asuntos de este mundo. Y la verdad es que muchas veces así lo es. Nos conformamos con una práctica meramente religiosa. Miramos mucho al cielo, nos ocupamos mucho de la liturgia, del templo, de los rezos, de las novenas, nos ocupamos mucho de las romerías, de las vigilias, de fiestas patronales y demás costumbres y tradiciones religiosas. Le damos mucha atención a todo esto, que ciertamente son parte vital de nuestra fe. No estamos
diciendo lo contrario, ni estamos criticando todo esto o estamos diciendo que eso es malo. Pero de acuerdo con lo que dice Jesús, todo esto no nos alcanza, no alcanza romerías, procesiones, vigilias. Ser cristiano consiste en algo más. Nos lo ha dicho seriamente el Papa Francisco. No podemos vivir una fe desencarnada de la vida, no podemos vivir un cristianismo de puertas cerradas, un cristianismo que huele a moho. No podemos ser cristianos de museo, de esos que están ahí nada más para que los vean. No podemos ser cristianos apagados e insípidos. Urge evangelizar. El mundo necesita con urgencia de una iglesia misionera. No podemos vivir una fe mediocre, aguada, licuada, dice el Papa Francisco. Entonces, queridos hermanos y hermanas, si queremos transformar este mundo, debemos de arremangarnos la camisa ahora y ponernos a trabajar ya, pero ya, porque urge. Levantemos los ojos al cielo para adorar a Jesús, que está a la derecha del Padre. Claro que sí, hagámoslo, pero luego dediquémonos a cumplir lo que Él nos ha mandado. La Iglesia somos todos los bautizados. Por tanto, todos debemos implicarnos en el cumplimiento del mandato misionero de Jesús. Todos debemos de evangelizar, todos, hasta los más pequeñitos pueden evangelizar, hasta ellos pueden evangelizar en la escuela, en el colegio, transmitiendo a otros niños y a otros jóvenes los valores del Evangelio, con su testimonio y con su ejemplo. No es nada fácil la tarea que nos asigna el Señor. Sin embargo, Jesús nos pide que seamos sus testigos, esos amigos que continúan su obra. ¿El secreto en dónde está? El secreto está en volver a la esencia, es decir, volver al Evangelio y comenzar a asumir en serio nuestro compromiso con Jesús. Entonces, dice Jesús, serán capaces de arrojar demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán sus manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Hermosas promesas. Evangelicemos todos los ambientes, el hogar, el barrio, la comunidad. Evangelicemos a tiempo y a destiempo, sin pena, sin miedo, con valentía, con determinación. Seamos cristianos de una sola pieza. Los seguidores de Jesús hemos recibido el encargo de parte de Jesús de anunciar la buena noticia a todo ser humano. Pero este no puede ser solo un anuncio meramente teórico, sino que debe de ir acompañado de nuestro compromiso y testimonio, de nuestra lucha por la paz, de nuestra lucha por la justicia, por la práctica del amor y de la misericordia. Nada puede regenerar el tejido en crisis de nuestros corazones, de nuestras familias y de nuestras comunidades, como lo puede hacer la fuerza del Evangelio. Nada. Solo la experiencia directa e inmediata del Evangelio puede revitalizar la Iglesia y nuestro mundo. Vivamos la pasión del Evangelio y celebremos la victoria de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, sentado a la derecha del Padre, ratifica su absoluta y gloriosa victoria sobre la muerte, sobre el odio,
sobre el egoísmo y la violencia, sobre toda la maldad, sobre la prepotencia y la soberbia de los poderes y reinillos de este mundo. Jesús es el Rey y Señor, vencedor eterno, por los siglos de los siglos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.